Gracias por seguir en este programa, gracias por sus intentos de la meditación y por sus experiencias. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ya puede tocar esa naturaleza de la mente que es mucho más pura, mucho más ligera, mucho más espaciosa que esa mente cotidiana, llena de diálogo, llena de exigencias y donde existe el estrés y donde está el dolor y el sufrimiento. Recuerda que no importa qué circunstancia hay externamente, en tu interior siempre hay estas cualidades increíbles de la mente. Dentro de un cierto tipo de meditaciones, dentro de un cierto tipo de enseñanzas relacionadas con la mente, la flor del loto es el símbolo de la pureza de la mente de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque las raíces, se dice que las raíces de la flor del loto están en el fango, en el lodo, maloliente, sucio. Y sin embargo, no importa condición en la que nace la flor, está increíblemente pura, increíblemente. Y así es tu mente. Por eso la flor del loto, la flor en sí simboliza esa naturaleza de la mente, de todos y cada uno de ustedes. Así que en cualquier momento tú podrás también accesar a eso siempre y cuando practicas. Vamos a dar inicio a nuestra práctica, la última con el elemento fuego, y vamos a seguir buscando, vamos a seguir teniendo experiencia, es decir, tocando sin cambiar la calidez que habita en el corazón de cada uno de nosotros y que es principio de un fuego muy importante, de la determinación, de la seguridad, del empoderamiento para hacer todas las cosas. Siéntate con tu espalda recta, estira tu cuerpo hacia arriba, baja el mentón ligeramente. Tus pies están cruzados, coloca las manos encima de tus muslos o una mano encima de la otra, como te sea más cómodo. Cierra los ojos y vamos a dar inicio a esta práctica. Lleva la atención a tus narinas y observa el aire. Conecta esta experiencia del aire que entra y te nutre, y del aire que sale y te libera. Observa ese venir e ir, ese venir e liberar, ese recibir y dejar ir. Recuerda que solo recibes si dejas ir las cosas, porque necesitas espacio para recibir. Deja ir, suelta el aire, no lo exhales, no lo expulses, suelta. Y así recibes el regalo. La siguiente inhalación. Siente que todo tu cuerpo respira. Siente que la respiración está en las células y la exhalación inicia ahí para salir como aire finalmente. Ahora lleva la atención hacia tu corazón. Siente un pequeño punto, como si algo tocara tu corazón. Ahí nace la calidez. No pierdas de vista este punto. Recuerda que si te confundes, vuelve la atención a las narinas y apenas tienes experiencia del aire, vuelve a la experiencia del corazón. No puedes nombrarla de otra manera, no surge nada negativo ahí. Encontraste una joya. De esta bondad, de esta calidez pueden nacer todas las cualidades que tú necesites para ser persona más completa, más segura, más exitosa.
de este pequeño punto. Lo tienes que cuidar. Observa cómo se mueve, observa cómo se abre y cierra como si fuera una respiración. Pero cada vez que llega un pensamiento, la experiencia desaparece, así que para sostenerla tienes que sostener el control de la mente. Refúgiate en esta calidez. Es decir, confía. Relájate en esta calidez. Es como un abrazo de una persona que te ama, un abrazo de tu madre. Puedes confiar en este abrazo porque jamás te haría daño. Esa confianza debes tener al refugiarte en esta experiencia. Sencillamente, relájate, suelta todo. Sostén tu atención porque solo la atención tiene esta experiencia. Solo la atención la sostiene. Si pierdes atención, pierdes control de la mente, experiencia desaparece. Trata de regresar a ese lugar, regresar a este refugio en tu mente las veces que puedas durante el día. Bastan 3 minutos para llegar allá. No necesitas más. Pero una vez que estés, cuídalo, cuídalo. Y permanece ahí. Has encontrado el refugio en tu mente.